Muy buenas tardes, sean todos y todas bienvenidas a la cobertura especial de la Universidad de las Américas Puebla del Proceso Electoral México 2021. En esta ocasión hablaremos del estado de Colima. El objetivo de esta mesa será analizar las tendencias, propuestas y la agenda pendiente de dicho estado. Asimismo, se espera contribuir al fortalecimiento de la participación informada desde una perspectiva académica. En cada uno de estos espacios se espera generar el análisis de las problemáticas que enfrentan cada entidad federativa y las propuestas de los y las candidatas. Recordemos que las elecciones celebradas el próximo 6 de junio serán las más grandes de la historia de México, en las cuales se decidirán la renovación de Cámara de Diputados, 15 gubernaturas y puestos de elección popular a nivel local en toda la federación. Mi nombre es Liliana Itzel Castillo Nava, estudiante de la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política, y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy. La dinámica a seguir en esta sesión será la siguiente. El panel se dividirá en 4 secciones. En cada sección, el moderador expondrá una serie de preguntas y se cederá la palabra a los ponentes con el fin de que en 5 minutos puedan exponer sus puntos de vista y generar un diálogo enriquecedor. Antes de dar inicio, les compartiré una breve semblanza de los invitados del día de hoy. Empezaré con el licenciado Edgar Torres Velázquez. El licenciado es periodista radiofónico con más de 18 años de experiencia, coordinador de información en Radio Levi, por 5 años en las plazas de la zona conurbada de Colima, Tecomán y Manzanillo. Articulista en la revista El Guardián del grupo Radio Levi y coordinador de información por 4 años en angelguardian.mx. También obtuvo el Premio Estatal de Periodismo 2019 en coordinación del noticiero de radio o televisión. Es actual coordinador de noticias y conductor en Canal 12 del Instituto Colimense de Radio y Televisión, además de ser catedrático en la Facultad de Letras y Comunicación de la Universidad de Colima. También nos acompaña el licenciado Ulises Zamarroni Martínez. Él es periodista. Durante su trayectoria ha sido corresponsal del periódico El Universal y de las agencias de noticias EFE y France Press. También es colaborador editorial del Noticistemas de Guadalajara. Actualmente es jefe de información nacional de Mega Noticias y titular del programa de Frente en Colima en El Heraldo Radio. Sean bienvenidos y muchísimas gracias a ambos por haber aceptado la invitación para participar en este panel. De igual forma, muchas gracias. De igual forma, mi compañero Antonio Montes, estudiante de la UDLAP, estará moderando esta mesa, a quien cedo la palabra. Muchas gracias, Lili, por la presentación mía y de los ponentes. Agradecer nuevamente al licenciado Edgar Torres y al licenciado Ulises Zamarroni por su presencia, su importante presencia en este webinar, que sin duda enriquece mucho al debate, platicar sobre la situación actual de las elecciones en cada una de las entidades federativas que estará teniendo una elección a gobernador. Y es específicamente aquí donde me permito dar un poquito de contexto a nuestra audiencia sobre lo que sucede en el estado de Colima actualmente. Es uno de los 15 estados que tendrá elección a gubernatura. Tiene la peculiaridad de ser el estado con menor población de las 32 entidades federativas, por lo tanto también tiene el menor padrón electoral, pero esto no significa que tenga la menor cantidad de candidatos registrados a la gubernatura. Encontramos a 7 candidatos registrados para este proceso electoral a gobernador, en los cuales encontramos similitudes, pero también diferencias con otros estados. Vemos que hay la alianza tripartita PAN, PRI, PRD. Vemos una alianza un poco diferente en el lado, se podría decir, del oficialismo a nivel federal, que es el caso de Morena. La candidata de Morena es diferente a la candidata del Partido del Trabajo, quienes no irán juntas. Tenemos también candidatos de los 3 nuevos partidos, Redes Sociales Progresistas, Fuerza Social por México y también el Partido Encuentro Solidario, así como candidaturas independientes del Partido Movimiento Ciudadano. Ya me corregirán los panelistas si falté en alguno, pero no serán únicamente las elecciones a gobernador, sino que también elegirán a 2 diputados que los representarán ante el Congreso de la Unión, 25 diputados locales y 10 alcaldes.
Este proceso se caracteriza porque Colima es uno de los estados que jamás ha visto una transición partidaria, siempre han sido gobernadores de un mismo partido. El actual gobernador Ignacio Peralta es del PRI, y nos encontramos en un contexto que trae cosas nuevas, cosas diferentes para Colima, o al menos eso parece. Por lo cual me gustaría lanzar la primera pregunta a nuestros destacados panelistas, y sería así la pregunta que les haría primero. ¿Cómo perciben ustedes el panorama electoral en el estado? Si gusta iniciar el licenciado Edgar. Sí, está muy bien, Edgar. Licenciado, me parece que no lo estamos escuchando. Bueno, mira, mientras mientras se prepara, resolvemos pues el problema. empiezo yo. Realmente la elección ahorita en Colima es diferente a los demás procesos electorales. Hay que mencionar que en Colima, ya lo mencionabas tú, pues no ha tenido una transición como otras entidades del país. Ha sido gobernado Colima prácticamente por el PRI, nada más a nivel gubernatura. Ya en los 10 municipios ya ha existido alternancia. En esta ocasión, bueno, y desde la elección pasada, pues ganó, como en muchas entidades, esa ola guinda, la ola de Morena, y bueno, pues esto ha llevado a que, bueno, pues los candidatos de este partido político pues sean los que tengan un poco de más fuerza. Desde que ganó el presidente Andrés Manuel López Obrador, nombró una delegada que ya había sido alcaldesa, que ya tiene una carrera política, y obviamente, bueno, pues a lo que parece, viéndolo desde el punto de vista periodístico, bueno, pues ella utilizó el cargo que tenía y es la candidata de Morena, con Nueva Alianza. Hay otras 4 candidatas, porque sí se han mencionado desde que empezó este proceso electoral en Colima, habrá una elección de mujeres. Así es como se ha llevado este proceso. Hay 2 candidatos nada más, y bueno, pues en este proceso tiene el componente femenino, que obviamente pues marca una campaña diferente, aunque hay que mencionar que la pandemia pues parece, como en otras entidades, que no ha afectado realmente en la política. Hay mítines multitudinarios, hay mítines con mucha gente, y eso es lo que podemos decir así a grosso modo. Ya si nos metemos un poco más a cómo se están desarrollando las campañas y las propuestas, pues también están muy por encima. Básicamente se han llevado con señalamientos, cuestionamientos, por ejemplo, los candidatos que son de oposición al PRI, PAN, PRD, aquí hay esa alianza que ya mencionabas, y bueno, pues los candidatos que son de oposición a esta estructura de PRI, PAN, PRD, bueno, pues se han dedicado a señalar, a cuestionar. Lo mismo al revés, la candidata de Morena pues fue delegada del gobierno federal, los demás le cuestionan. Sí ha habido más señalamientos que propuestas, creo yo. Han faltado propuestas concretas en el tema de desarrollo social, han faltado el decir cómo lo van a hacer. Hablan de repartir recursos, hablan de obras, pero no dicen cómo le van a hacer. Estamos realmente en el estado, pues hay una crisis económica, por ejemplo, en el tema de salud. Desde antes de que llegara la pandemia, ya la Secretaría de Salud de Colima estaba en una crisis. El propio gobernador había reconocido ya que incluso dependía el gobierno de Colima totalmente del gobierno federal para el tema de brindar los servicios de salud a la población. Y bueno, pues ha faltado eso. ¿Cómo le van a hacer para lograr las propuestas que están haciendo? Así es como está más o menos el panorama político, como lo percibo yo desde este punto de vista. Muchísimas gracias, licenciado Ulises. Ahora pasamos con el licenciado Edgar para saber si se pudieron resolver los problemas. Hola. Bueno, parece que están fallando mis audífonos. ¿Ahora sí me escuchan? Ya lo escuchamos, licenciado. Ahora sí. Bien. La situación, efectivamente, como lo dice colega Ulises, parece una elección entre mujeres. De hecho, hace unos días salió un encabezado así, que la elección estaba entre mujeres y que los 2 candidatos varones, bueno, únicamente eran como de relleno, ¿no? Aquí hay varias realidades.
El tema de las propuestas. Nos encontramos también ante la conformación de una coalición que únicamente lo habíamos visto en películas, ¿verdad? Increíble, el PRD, el PAN y el PRI, pues dejando de lado sus ideologías y sumándose ahora para vencer a Morena, que según las encuestas, pues parece va de puntero. Por otro lado, el Partido Verde Ecologista de México, que me parece que es significativo el hecho de que se ha conformado con personas expriistas, o sea, salieron del PRI, se fueron a jugar con el verde y vemos esto que va a tener también una repercusión interesante el próximo 6 de junio, para ver cómo se va a comportar el electorado, pero sobre todo aquellos que están identificados con figuras políticas, con Virgilio Mendoza, que es el candidato, pero también con otros cuadros, como le llaman acá, otras figuras políticas que se han sumado al proyecto y que le han levantado la mano a Virgilio. En el caso de la superdelegada o ex superdelegada Indira Vizcaíno, pues prácticamente maneja un discurso muy similar al que manejó López Obrador durante sus campañas, ¿no? En el tema de la necesidad de combatir la corrupción, el tema de los apoyos sociales. Por otro lado, la cuestión de la coalición pues ha manejado asimismo un tema de programas para intentar pues hacer ver que van a recomponer el camino tan criticado. Me parece que aquí lo que va a inclinar un poco la balanza es la percepción que tenga el electorado. Es decir, si una promesa que tiene Morena, por ser Morena, que conocemos el eslogan, en la esperanza, una transformación, que es lo que se ha estado utilizando mucho, transformar, cambiar, es en ese sentido, o el decir de la coalición, que señalan seguridad, que señalan el evitar los tropiezos del gobierno federal, ¿no? Que es lo que está en este caso como en discusión, que coincido totalmente con Ulises Zamarroni. Efectivamente hay como una especie de polarización, ¿no? Y es lo que lo vuelve interesante. Y por último, para terminar esta intervención, me parecería importante retomar el hecho de que en Colima ya se han repetido elecciones, o sea, se han cancelado por violaciones a la ley, ya hay denuncias, incluso desde los primeros días de la campaña, ya había denuncias contra aspirantes, y esto hay que poner también atención de qué manera podría afectar a unos y a otros en esta temática. Faltan propuestas, falta el cómo, efectivamente, como dice Ulises, cómo lo van a hacer, y es lo que pues me preocupa un poco en los análisis, ¿no? Sería mi primera intervención. Muchísimas gracias, licenciado. Me quedo con este tema que mencionaba también el licenciado Ulises Marroni, el tema de que es una elección de mujeres, que hay 5 candidatas, y creo que ningún otro estado que está celebrando comicios electorales en este 6 de junio está teniendo 5 candidatos, pero creo que el licenciado Ulises quería hacer una intervención. Sí, quería agregar algo de lo que estaba diciendo Edgar, precisamente en este tema de la polarización, de cómo se está llevando la política aquí en Colima, hay algo muy arraigado y es el priismo. Aquí en Colima, la gente, pues obviamente, pues el PRI ha gobernado históricamente, la gente está casada, es como en el Estado de México. En el Estado de México también ha sido un estado gobernado por el PRI. La gente o es priista o odia al PRI. Entonces, aquí ese divorcio entre el PRI y los que están a favor del PRI y los que están en contra, tienen esta parte que mencionaba ahorita el compañero del PRI, PAN, PRD, esta alianza ha polarizado más todavía, porque los que estaban con el PRI ahora están enojados porque el PRI ya está con el PAN, lo decía Edgar, lo veíamos en las películas, y aquí en Colima esto ha dividido y ha polarizado más. El PRI, los que están con el PRI están molestos, muchos de ellos, porque se alió con el PAN, el acérrimo enemigo, es como un Chivas América, que le pesa mucho a la sociedad colimense, ¿eh? Digo, Edgar lo puede confirmar, él lo sabe, lo vive. Sí, muchas gracias. Tiene su peso, claro. Gracias, licenciado Ulises, licenciado Edgar. Pasar ahora, ya que mencionamos un poco y tanteamos cómo está el terreno en el estado, hablar un poquito de los números, ¿no? Y lo que están diciendo las encuestas respecto a los 7 aspirantes a la gubernatura. La pregunta va de tal manera que
¿cómo dirían que las preferencias electorales para gobernador se están comportando? Y me gustaría agregar también si la aprobación del presidente en el estado está teniendo también un impacto en la manera en que se están comportando estas preferencias de quién será gobernador o gobernadora en este caso. Como bien mencionaron, pues parece que hay una candidata, la candidata de la alianza de Morena y Nueva Alianza, que parece despegarse un poco de sus adversarios. Pero ¿creen que seguirán así las tendencias o qué podemos esperar respecto a eso? Si quiere, licenciado Edgar, ahora empezar usted. Claro, bueno, tenemos como base que cuando un candidato ya alcanzó el pico, pues ya no puede subir más. Entonces lo que le queda es descender y es lo que hemos visto. Eso por un lado. Por otro, ¿a cuál encuesta hacerle caso? Se ha caído en un juego, lo vimos en las elecciones que dieron al triunfo a Enrique Peña Nieto, que al final las encuestas pues parecía que no eran en realidad lo que reflejaban, lo que revelaban. En Colima existe también esa desconfianza, te cuento. Hay estudios que colocan a Indira Vizcaíno muy por encima de todos los candidatos. Se le acerca a Leoncio Morán por Movimiento Ciudadano y Mary Romero por la coalición. Le voy a llamar coalición, estoy hablando PRI, PAN, PRD. Hay otros que ponen a la candidata de Fuerza por México como la primera de las preferencias, cuando en las otras no aparece. Entonces, esto es lo que siembra de repente en la ciudadanía colimense como la desconfianza, ¿no? Incluso algo chusco, en una entrevista le preguntaba yo en una rueda de prensa qué pensaban de las encuestas, ¿no? Y decían, no, pues nosotros no hemos pagado ninguna encuesta. O sea, como si fuera lo normal pagarla, y pienso yo que a un segmento de los colimenses ya no confiamos en las encuestas. Pero es bueno como un termómetro. El juego está, según los estudios más o menos serios que he observado, Indira Vizcaíno, de Morena Panal, Mary Romero, de la coalición, PAN, PRI, PRD, y se acercan un poco Leoncio Morán y rezagado el resto. Está entre estos las mediciones. La balanza, ¿cómo se puede inclinar? El asunto de que hay denuncias, el asunto de la pandemia, en Colima hay que pues reconocerlo, fuimos de los últimos en entrar en esa curva, se logró contener, y de alguna manera esto causó una opinión positiva en el gobierno actual, que es un gobierno priista, entonces sí influye. El hecho de que las vacunas no han estado llegando, la gente se regresa, y que sabemos, si está en la opinión pública, que es una estrategia federal, pues también ha pegado el número de muertos. Entonces, yo no me atrevería a valorar si la cuestión del presidente ayuda o afecta a un candidato. Sí influye, pero pienso que va a ser más en lo local lo que impacte. Hay denuncias de corrupción en contra de la candidata de Morena, por ejemplo. El candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán, acusa de priista a la candidata de Morena por haber trabajado en el actual gobierno estatal, en el inicio, ¿no? Y son como los ataques que hablaba Ulises, que efectivamente están en el ambiente electoral y que podrían inclinar un poco la balanza. A esta altura del partido, yo podría pronosticar que va a estar entre la candidata de la coalición y la candidata de Morena, muy cerrado, que las empresas de las encuestas de salida y demás no van a poder dar un veredicto. El día de la elección van a tener que esperar de lo cerrado que va a quedar. Es mi opinión ahorita. Podría cambiar, pero desde ahorita yo lo veo, porque como dice Ulises, estamos hablando del PRI. Y el PRI en Colima es cosa seria. Tiene su voto duro, tiene su estrategia y le sabe. No ha perdido una elección. Claro, misma pregunta para el licenciado Ulises, se la recuerdo, si no la llegó a escuchar completamente, es preguntarle cómo diría que van las preferencias electorales, si la alta aprobación o no del presidente en el estado puede tener alguna injerencia, y si cree que las tendencias continúen como marcan los números actualmente hasta el final de la contienda. Hacer un pequeño énfasis en que los candidatos, como habíamos mencionado, la candidata Indira Vizcaíno es diputada federal con licencia, coordinadora estatal de los programas del bienestar. Leonicio Morán
fue presidente municipal de Colima, y Meli Romero fue senadora de la República por el estado de Colima en la legislatura pasada. Entonces, una vez dicho eso, pues le cedo la palabra al licenciado Ulises. Muy bien. Bueno, pues yo aquí coincido totalmente con Edgar en la polarización. El voto duro del PRI seguirá siendo del PRI. Y yo sí veo enojo en muchos colimenses por la alianza con el Partido Acción Nacional. Digo, es un tema así como que lo tienen tatuado y sí les parece traición. Y de ahí es de donde se está agarrando Leoncio Morán de Movimiento Ciudadano, de esos priistas enojados. Él ahí es donde ve su fuerza. Leoncio Morán ya ha competido 2 veces por la gubernatura, esta es la tercera. Él ahí ve su fuerza. Él es alcalde con licencia, tiene ese mérito, por decirlo de alguna manera, ese punto extra, que es que va saliendo de una administración local, entonces tiene el discurso, tiene la presencia. De otra manera no tendría ni la más mínima posibilidad. En el caso de Meli Romero, pues a ella, desde mi punto de vista, la metieron, entró en la contienda porque es mujer. Ella es mujer y tenía que competir contra Indira Vizcaíno. Lo decía Edgar, Indira Vizcaíno es la candidata fuerte, de acuerdo con las encuestas, todos la ponen en primer lugar, no hay nadie que la ponga ni en segundo lugar. A Meli y a Leoncio, o Locho Moral, como lo conocen, sí los ponen en segundo y en tercero, ahí se la van llevando dependiendo de la encuestadora, pero Indira Vizcaíno es la que va en primer lugar. Ella capitalizó cuando fue delegada del gobierno federal, ella supo manejar la delegación, hacerse promoción, salir en fotos todos los días, estar en los medios. Ella, desde que fue nombrada por el presidente de la República, está en campaña. El día de hoy, en este momento, también la gente de Indira Vizcaíno ve como un riesgo el hecho de que el presidente se ha echado en contra de los medios de comunicación. El presidente pues ha abierto muchos frentes en su contra, y eso lo sabe la candidata Indira Vizcaíno, lo sabe su equipo, y ahora, como en otras entidades del país, también ven riesgo en eso, ven riesgo en la gente que está perdiendo con López Obrador, porque también eso ocurre en el país, al defender a personas como Félix Salgado Macedonio, al buscar 2 años más para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del país, el tema del Poder Judicial, el tema de la ley de hidrocarburos, la ley eléctrica. Son leyes, son ordenamientos que han generado muchos frentes en contra del gobierno federal. Esto ha pesado en muchos estados, y en Colima la gente de Indira Vizcaíno sí ve estos frentes, y sí se dan cuenta que si sigue con su discurso de defensa al presidente, de defensa a la Cuarta Transformación, de defensa al gobierno federal, le puede costar. No se ha separado, porque Indira Vizcaíno es una mujer muy institucional en este caso, pero fue institucional con el PRD, estuvo con el gobernador, entonces realmente eso también le ha costado. Va modificando un poco su discurso, y realmente, aunque las encuestas la pongan al alza, sí ha disminuido en las preferencias, y eso le puede costar. De acuerdo, licenciado. Me quedo con lo que mencionan. El PRI va a seguir siendo un factor sumamente importante aquí en el estado de Colima, por más que muchos analistas o periodistas a nivel federal lo den como un partido que está prácticamente en la lona. Parece que en el estado de Colima no es así. Es uno de los estados que habíamos dicho que no han tenido una transición partidista. El PRI siempre ha gobernado en el estado de Colima, y el actual gobernador Ignacio Peralta pues no es la excepción. Y puede ser o no que sea el último gobernador del PRI, pero también, licenciado Edgar, sí, adelante. Me gustaría acotar algo ahora que dices de que si el PRI está en la lona. ¿Tan no está en la lona, Antonio, que los candidatos de Morena, pues adivina de dónde salieron? O los de Movimiento Ciudadano, también adivina de dónde salieron, son los priistas. Los del Verde también acaban de salirse del PRI a buscar opciones, a capitalizar lo que ya tienen, porque tienen gente, tienen seguidores. El PRI, aquí en Colima, lo que tiene es estructura. Entonces, lo que hay que observar, Antonio, finalizo, quería solamente agregarlo, es hacia dónde se va a inclinar y se va a dividir ese voto que el PRI cree va a tener. Vamos a ver si al final, si favorece o desfavorece.
Claro, porque bien mencionabas que habrá o podrá haber dos tipos de votos. Un voto de castigo al PRI por irse con sus archirrivales en el pasado, quienes eran el PAN y el PRD específicamente, o podrá conservar el voto duro que lo ha caracterizado en el estado de Colima, como también lo ha hecho en Sinaloa, en Campeche, en el estado de México, que son bastiones del priismo en el país. Pues es simple expresidente de la Madrid, el único presidente de Colima en el tiempo moderno, pues sigue teniendo mucha influencia del priismo desde ese entonces en el Estado y la manera que se desarrolla. Entonces, me quedaré con ese punto acerca del PRI y de la incertidumbre que tenemos por las encuestas, que tenemos encuestas muy distintas, como bien mencionaba el licenciado Edgar. Tenemos una en la que la candidata de Fuerza por México sale en primer lugar, cuando la mayoría de las otras encuestas ni siquiera la contemplan entre los primeros lugares o dentro de las encuestas como tal. Pues es el que la manda a hacer, ¿no? Pareciera ser, pero interesante cómo está el contexto de que no tenemos nada seguro. Como hay otros estados, me parece, puedo decir Querétaro, que parece que hay un candidato que claramente tiene todas las de ganar por muchas encuestas. Me parece que Colima, la situación como la están planteando, no es del todo así, sino que tendremos que esperar al día de la elección para ver qué realmente decidieron los colimenses. Sin duda, es algo que tenemos que estar pendientes, y ahora me gustaría pasar a la segunda serie de preguntas. Una vez resumido un poquito lo que hablamos acerca de las proyecciones, cómo van las encuestas, qué podemos decir de estas tendencias que muestran las diferentes casas encuestadoras, y cuáles son las propuestas más relevantes a destacar de estos punteros en las preferencias, de estos candidatos. ¿Qué es lo que le están ofreciendo al elector colimense en este proceso electoral 2021? Licenciado Ulises, ¿podríamos empezar con usted? Muy bien, claro que sí. Bueno, pues en el caso de Indira Vizcaíno, digamos, si nos vamos a los punteros, Indira Vizcaíno como candidata de Morena, básicamente es una copia al carbón del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Nada más aterrizado a la región, aterrizado al Estado, apoyos, programas sociales para todos. Básicamente en eso está basando su campaña, en una cercanía a la sociedad. Podríamos repetir los discursos de las mañaneras, nada más en voz de ella, que básicamente van enfocadas a eso, a los programas sociales. Ella se está enfocando en los programas sociales, es a lo que está yendo, con ese discurso está tratando de convencer a la ciudadanía. En el caso de Mely Romero, pues ya es un poco más corporativo, si hay consensos entre propuestas del PRI, del PAN, del PRD, el tema del crecimiento de las empresas, de los negocios, obviamente también el tema de los apoyos sociales, no lo deja de lado, porque es la tendencia que se está marcando desde el gobierno federal, vaya. Y en muchos estados están cayendo los candidatos de todos los partidos precisamente al asistencialismo. Y en este caso, en Colima, con Mely Romero de la alianza PRI-PAN-PRD, está cayendo en eso, está prometiendo apoyos sociales, apoyos a changarros, a negocios. Se están yendo en el tema económico, principalmente lo están enfocando en su campaña en el tema económico. Y Leoncio Morán, en el caso de Movimiento Ciudadano, él se está enfocando más a lo que ya hizo o pretendió hacer en el ayuntamiento, desde incluso servicios públicos que no son tanto para el gobierno del estado, temas de movilidad, se está enfocando más en la cercanía, yendo hasta las comunidades, que es lo que está haciendo Indira Vizcaíno. Básicamente ellos dos están recurriendo a acudir a las colonias, a acudir a los municipios. Sí va mucho con el asistencialismo, pero sí tiene un enfoque más económico. Él es empresario. Leoncio Morán es empresario, tiene negocios, entonces sus propuestas económicas van al desarrollo empresarial, al desarrollo económico, porque obviamente pues es lo que él vive, es su entorno, y en eso se está enfocando un poco más. Realmente, si hablamos de propuestas concretas, de un programa específico, planes muy concretos para tal o cual área, por ejemplo, desarrollo económico, salud, seguridad, pues se han esbozado algunas cosas, pero realmente sí pareciera que están más enfocados en la selfie, en el evento, en el saludar, en la cercanía con la gente,
que realmente en que nos den a los ciudadanos propuestas reales, concretas, que digamos, a ver, ¿cómo le vas a hacer en esto? Que hay muchos problemas fundamentales, por ejemplo, el tema del narcotráfico es un tema que no han tocado, ninguno. Y cuando son gobernantes, el tema del narcotráfico lo tienen en todas las reuniones, todos los días, y es un reclamo de la sociedad. Y ese tema no se ha mencionado en ningún discurso. Claro, muchas gracias, licenciado. Sí, concuerdo y puedo ver esta visión que tiene sobre que la narrativa se está imponiendo ante los hechos en estas campañas. Son mucho de palabras y pocas propuestas concretas, es lo que logro identificar de lo que nos comparte, de los candidatos que nos mencionó. Ahora, la misma pregunta en el mismo sentido para el licenciado Edgar. Sí, bueno, lo que han propuesto hasta el momento. En el caso de Indira Vizcaíno, como lo dice Ulises, yo coincido, trata de ser una copia de lo que ya señaló López Obrador, e incluso lo que ella capitaliza en su discurso es el hecho de la cercanía con el presidente. Siempre lo dice. Vamos a gobernar con la mano con el gobierno federal, porque hay que recordar que el estado de Colima pertenece a este grupo de federalistas que han sido como una resistencia hacia las decisiones del presidente, la desaparición de los fondos. Colima es una zona sísmica altamente, huracanes y demás, entonces ha desaparecido los fondos y esto impactó. Entonces el discurso de Indira Vizcaíno es: de la mano del gobierno federal vamos a traer los programas sociales. En el arranque de campaña, Antonio, estuvo aquí Mario Delgado y él lo dijo, y ahí está el video: está en riesgo de que desaparezcan los programas sociales si no gana Morena. Entonces, se está capitalizando esta parte y es la bandera que ha usado. Sí ha dado a conocer como ejes de trabajo en lo económico, en lo social, todo eso se maneja, la 4T la vamos a traer a Colima, pero todo es, como dice Ulises, una copia al carbón de lo que ha manejado en su discurso el presidente López Obrador. En el caso de Mary Romero, el acercamiento con los empresarios colimenses se ha centrado en impulsar a las empresas de Colima, proyectarlas, ajustar las cosas que no van bien y seguir avanzando. Ha tenido acercamientos con las cámaras empresariales, con industriales y demás. Hay que recordar que Colima pues no tiene industria como por ejemplo el norte de México, ¿no? Entonces dependemos mucho de la cuestión de servicios. Y pues se ha prometido incluso que, por ejemplo, la Cámara de la Construcción, que de ahí saldría el secretario que vea las obras y todo esto de inversión en obras para Colima. Se ha aventurado a decir un poco los perfiles de quienes pondría en las secretarías de gobierno, pero coincido con Ulises, no hay más detalles sobre cómo se harán. Eso sí, pienso que en todas las propuestas se centra en el trabajo de la mujer. Ya prometieron, híjole, el 60, cada vez le van echando, ¿no? Pues va competencia, el tanto por ciento para las mujeres, tanto por ciento, como que es una bandera, la parte que está en las redes. Sabemos esto del feminismo, de los derechos, que qué bueno que se ha avanzado en esta temática. Pues ahora como bandera, vemos en lo práctico, ya lo veremos en su momento. En el caso de Leoncio Morán, pues hay que tener en cuenta que es su cuarta búsqueda de la gubernatura. Ella tiene colmillo, ya sabe, vive en campaña, así como lo hizo López Obrador en su momento, pues así lo hecho, y no ha cambiado mucho su discurso, su plan. En realidad son muy similares, la gran mayoría, se parecen mucho. Los otros candidatos, de Fuerza por México, pues es también como una copia de Morena, ¿no? Los discursos y los partidos pequeños que en realidad van a tener muy poco impacto en esta elección, pero que centran todas sus propuestas a no vamos a ser como ellos, y así, no tienen un plan. Virgilio Mendoza, con todos los expriistas, yo lo acabo de entrevistar hace unos días, le dije: oiga, Virgilio, ¿cuáles son sus ejes de campaña? Y dijo: no, ejes no, yo por necesidades. Entonces, tal vez nos vamos a preparar a que de los fuertes o de los que podrían tal vez levantar ahí los números, pues él no va a presentar esos puntos de su campaña, ¿no? Pero él se ha centrado en el aspecto de los vamos a apoyar, los vamos a ayudar, y la cuestión de los empresarios, que son los que mueven el dinero y con los que tienen que hacer acuerdos también.
De acuerdo, licenciado. Me quedo con lo que menciona, que realmente el plan de la candidata de Morena, Nueva Alianza, curiosamente también remarcar que como no a nivel federal, que van Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde. En Colima no, hay un candidato del Partido Verde y una candidata del Partido del Trabajo. Entonces, para que nuestra audiencia lo tenga presente, y me quedo con que busque hacer una repetición o una materialización del proyecto del presidente López Obrador, impactando a nivel local lo que es el estado de Colima. Pero como tal, logro ver que ustedes identifican que no hay un plan concreto de desarrollo estatal bien propuesto por alguno de los candidatos, o que tenga alguna visión innovadora. Y sobre esto que estaban mencionando los dos, les quisiera preguntar, ¿qué de las agendas de los candidatos o qué de lo que están proponiendo realmente los candidatos es prioritario y qué se queda en lo superficial? ¿Qué podría considerarse accesorio de estos procesos electorales? ¿Qué es lo que le interesaría realmente a la gente de Colima escuchar de sus aspirantes a ser gobernador? Comenzamos una vez más con el licenciado Ulises. En este sentido, en lo que quiere la gente. Lo que quiere el colimense, la gente que nos llama a la radio, que escuchamos, que nos llama Mega Noticias, es básicamente el tema de seguridad. El tema de seguridad, las personas se sienten inseguras, hay robos, hay asaltos, hay agresiones a balazos, no hay una estrategia clara por parte de las autoridades estatales, federales. En la calle vemos que no hay coordinación, realmente no existe coordinación interinstitucional. Eso es lo que quiere la gente. El tema de los servicios públicos también es muy, 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 muy importante. Esto ahí le toca a autoridades más municipales, pero ciertamente, por ejemplo, el tema de la basura, en la zona metropolitana Colima, Villa de Álvarez, el tema de la recolección de basura es un problema que padecemos desde hace años. No ha habido realmente quien tenga un control del relleno sanitario, una estrategia para manejo de residuos sólidos, que sí le toca al Estado, les toca con coordinación de los municipios, pero lo han dejado de lado de la agenda, porque no es un tema a lo mejor muy sociable, pero la gente habla todos los días del cochinero en el que vivimos. El tema de la seguridad, la gente habla todos los días y proponen, lo mencionaba Edgar, más mujeres policías, más comandantes policías. Y pues sí, sus estrategias están enfocadas para las mujeres, pero lo decía Edgar, no hay un cómo sí. O sea, todas las estrategias son 5 candidatas, pero realmente no piensan y no han dicho ni una sola palabra que desde el 2017 en Colima tenemos una alerta de violencia de género en el estado para 5 municipios y realmente a la fecha los feminicidios se han incrementado en el estado. Colima está en los primeros lugares, se lleva entre el primero y el segundo lugar en homicidios dolosos de mujeres a nivel nacional por cada 100,000 mujeres. En tema de feminicidios, Colima está en los primeros lugares también de feminicidios a nivel nacional y ninguna de las candidatas ha mencionado realmente esta situación. Las mujeres en la calle se sienten inseguras porque además hay acoso callejero, porque además la violencia familiar, Colima en violencia familiar ocupa el primer lugar a nivel nacional, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estos datos salen de las agencias del Ministerio Público, salen de la Fiscalía General del Estado y realmente no hay propuestas concretas. Todas las candidatas hablan de que van a hacer, pero a ver cómo lo van a hacer. ¿Qué va a ser de diferente a lo que está haciendo esta administración que no ha hecho nada? ¿Qué van a hacer de diferente? ¿Cómo lo van a lograr? Disminuir la situación de la violencia contra las mujeres. Es algo que las mujeres hablan en la calle, que se habla en todos los ámbitos, en todos los entornos, y no hay una propuesta concreta al respecto. Serían esos puntos que están fuera de la agenda, el reconocer la situación en la que está el estado de Colima, que no lo tiene. El tema del transporte público, Edgar también lo conoce perfectamente, estamos en Colima, en la capital del estado, no se ha transformado, reformado el transporte público en los últimos 30 años. Hemos tenido secretarias y secretarios de movilidad que, bueno, pues han traído camiones hasta de Alemania que no caben en las calles de Colima, ¿no? Entonces, realmente no hay propuestas concretas para mejorar el transporte público y el transporte público es un tema que padecemos todos los días en la zona metropolitana, en todo el estado. Pagamos un transporte público caro y totalmente deficiente. Eso lo vemos, todos los ciudadanos lo platicamos en la calle, pero las candidatas y los candidatos como que no le han entrado a este tema tampoco.
Y así podríamos relatar varios, pero creo que el tema de los feminicidios, homicidios, la violencia, la inseguridad que vivimos, el tema del transporte público, el tema del manejo de la basura, son temas que están en la calle y que la gente los platica, pero no hay una propuesta, no hay nada en concreto en la agenda de los candidatos. Muchas gracias, licenciado Ulises. Y creo que lo que menciona tiene mucha concordancia, por ejemplo, con lo que demuestra la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública, la ENAVIPE, sobre el estado de Colima, que identifica 3 puntos centrales: inseguridad, salud y desempleo. Puedo ver cómo el tema de la inseguridad, como bien mencionaba el tema de narcotráfico, que es algo que también lo mencionaba el licenciado Edgar, que se va a tener que poner en un punto de la agenda eventualmente y lo tendrán que ver a diario quien logre ser gobernador. El tema de la basura y de los residuos entra en un tema de salidad y también el desempleo relacionado con el transporte público y el uso que se le está dando cada vez más y más y las exigencias que ponen los colimenses para tener uno más efectivo. Pasamos ahora con el licenciado Edgar, la misma pregunta: ¿qué de las agendas o qué de lo que están proponiendo realmente los gobernadores, o que no los candidatos a gobernador no lo están haciendo, o sí lo están haciendo? ¿Qué es prioritario? ¿Qué le gustaría escuchar al colimense? ¿Y qué realmente es accesorio en estas campañas? Sí, bueno, pues, ¿qué le preocupa al colimense? Pues tendríamos que levantar un buen estudio de opinión, pero lo que podemos percibir como periodistas, nosotros que escuchamos de repente los llamados, los comentarios, que estamos atentos a las redes sociales, efectivamente es el tema de la seguridad. El asunto de la seguridad, que en parte le corresponde al Estado y en parte a la Federación y en parte a los municipios, y que en cierto punto se han como que lavado las manos, ¿no? Es decir, se creó una Guardia Nacional, se han instalado ya los lugares donde están los agentes. Sin embargo, pues por lo menos aquí en la zona conurbada yo veo muy poco movimiento de los agentes de la Guardia Nacional, por no decir que no los veo. Entonces, aquí faltaría que propongan la manera en la que se van a coordinar, tal vez sí decirlo. Creo que sí lo han señalado. Yo lo que observo es que faltaría objetividad en algunas de las propuestas. Por ejemplo, vamos a cambiar el problema de la inseguridad por una revolución de las conciencias. ¿Y qué se entiende como una persona, una revolución de las conciencias? Ay, caray, pues no sé qué se imagine la gente, ¿verdad? Pero así se planteó, una de las candidatas lo dijo: vamos a traer la cuestión de la seguridad mediante una revolución de las conciencias. Se está hablando también, incluso aquí en el estado de Colima, de crear un nuevo plan educativo para el estado, que lleve los valores, que lleve Entonces son como cosas muy, muy rosas, muy, ojalá suceda, pero mientras tanto los homicidios, pues siguen estando los números ahí presentes, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí falta el mejorar la coordinación, no solamente por los aspirantes, sino la forma en la que van a exigirle a la federación, pues que haga también su parte. En el tema del empleo y la actividad económica, pienso que sí hay necesidad de que se plantee cómo se va a hacer. Yo no soy partidario de que prometan que van a dar trabajo en el gobierno, sino más bien la manera en que se va a dar la oportunidad a que las empresas se instalen en Colima, generen empleos, se hagan negocios, facilidades para crear negocios, y que entonces la gente tenga donde laborar. Lo que hemos observado hasta ahorita es: vamos a dar apoyo a los empresarios. Entonces, dar apoyos a los empresarios pueden ser mil cosas, ¿no? Se está hablando ahora del fomento del autoempleo, de los créditos, y aquí lo que me preocupa un poco es de que con la eliminación de los fondos federales, pues a ver de dónde se va a sacar y cuántos se van a hacer. Entonces, yo sí pensaría en que ha faltado, o más bien, que podrían mejorar los candidatos, lo que han dicho, siendo más objetivos el decir de dónde va a salir cada cosa. Finalizo mi intervención con algo. Yo soy catedrático, además veo la realidad de los jóvenes. Yo mismo me muevo en camión, me muevo en taxi, entonces es la cuestión de movilidad que también señala Ulises. Pero vemos ahora una competencia de propuestas de que están prometiendo transporte público gratuito a todos los estudiantes. Antonio, en la que se van a meter es el pleito en Colima.
el hecho de que no quieren dar los camioneros el 50% a los estudiantes porque les resulta una gran afectación. Entonces, ahora están diciendo los aspirantes que van a dar transporte público gratuito. Yo digo, ¿y de dónde va a salir el dinero? ¿Le van a obligar a los transportistas? Olvídate, va a ser el caos, ¿no? Entonces, sí, vamos a aterrizar este tipo de propuestas que son populistas. Ay, van a instalar casas para estudiantes en cada municipio. ¿Cómo las van a mantener? Entonces, sí suenan muy atractivas para cierto nicho de personas, pero son irreales. Entonces, no digo de todos, si me preguntas, pues yo te podría decir de cada uno de los candidatos, pero hablando en general me gustaría más así, las cosas como van a cambiar de un día para otro, nosotros sí vamos a hacer la diferencia, me parecen que son subjetivas. Deberían plantear propuestas con decir cómo y de dónde va a salir cada situación. Muchas gracias, licenciado Edgar. Espera de que el licenciado Ulises tenga algún otro comentario sobre este tema. Sí. Adelante. Sí, nada más, abundar un poco precisamente en este tema de las propuestas concretas que mencionaba Edgar, y creo que esa es la coincidencia de que no hay realmente una agenda basada en lo que necesitamos como ciudadanos. Haría falta un estudio concreto, algo que les diera un norte realmente a los candidatos, porque sí me gustaría agregar, pareciera que no conocen la realidad de Colima, totalmente, no conocen la realidad de que vivimos en la calle todos los días, quienes precisamente usamos transporte público, andamos en la calle en la tarde, en la noche, que sufrimos asaltos, que padecemos las deficiencias precisamente de las decisiones, y son propuestas al aire, unas y otras. Ahí es donde ha faltado precisamente algo en concreto de alguno de los candidatos, y que ni siquiera han mencionado entre todos sus discursos la palabra política pública, que es el cómo sí, cómo le van a hacer, ni siquiera lo han mencionado, porque no ha cabido todavía en sus discursos, pero ya. Claro, si las políticas públicas es dar la respuesta a las demandas de la sociedad, generar bienes públicos, y creo que es lo que más les interesaría a los colimenses, y yo creo que a los mexicanos en general, que quienes buscan contender a un cargo público, quienes están contendiendo para un cargo público, pues tuvieran unas políticas muy claras, realmente hicieran políticas públicas y gobernaran por políticas públicas, porque conforme lo que veo que comentan, parece que estas campañas se están centrando en promesas que al final parecen ser difíciles de cumplir o difíciles de hacerlas realidad, pues de una manera racional, pensada, eficiente y hasta podríamos decir sostenible, que parecen haber muchas propuestas que no se ve un trasfondo que las puedan sustentar. Antes de pasar a la siguiente batería de preguntas, me gustaría también preguntarles alguna proyección que ustedes puedan tener de los municipios más importantes, ya sea Tecomán, Colima, ¿qué podemos esperar de la composición de la Cámara de Diputados también? Sabemos que hay 25 legisladores en el estado de Colima, y para esto me gustaría comenzar con el licenciado Edgar. ¿Qué podemos esperar de los municipios de Colima, Tecomán y de la composición de la Cámara de Diputados, del Congreso local? Ay, el Congreso del Estado. ¿Qué podemos esperar? Mira, la lucha está entre los mismos, ¿eh? La coalición, Morena, me parece que serían los tres partidos. Bueno, coalición, Morena y Movimiento Ciudadano podría ser la principal composición del Congreso local. Estamos viendo a personas que ya repitieron, que ya fueron legisladores. También hay un número importante de aspirantes independientes que pues no les veo, al menos en esta oportunidad, que vayan a obtener alguna curul, algún independiente. Yo veo baja, al menos lo que conozco. Morena podría tener una amplia posibilidad, digo, trae a muchos expolíticos de otras fuerzas que tienen su capital, y eso les podría significar algunas ventajas. Todavía no me animaría yo a un pronóstico, pero sí va a quedar entre esas tres fuerzas. Tal vez el verde también, no sé cómo lo valore Ulises, pero yo sí veo cierto movimiento por esto mismo.
Es decir, ya ha pasado en otras situaciones. Son candidatos que su partido no les dio la oportunidad de competir, se van a otro instituto político y ahí ganan. Entonces, realmente no importan mucho los colores, ¿no? En el caso de las alcaldías, el dirigente del PRI del Estado renuncia a la dirigencia y a las semanas aparece como candidato del Verde, ¿no? Claro. Entonces yo le pregunté, le cuestioné, le digo, oiga, entonces ya los partidos ya no importan, ya la ideología no importa. Entonces se hizo pelotas, no supo cómo contestar, pero al final de cuentas dijo que los partidos sí eran importantes, ¿no? Pero lo que vemos en la práctica es otra cosa. Entonces, aquí tal vez en las diputaciones, Antonio, va a ser el voto duro. Es decir, lo que ya trae comprometido cada uno de los aspirantes. ¿Quién va a ganar más? Pues no sabría decirte ahorita. Y es muy temprano en la contienda, aunque vamos a la mitad de la campaña, todavía para echar números. Yo he visto, tal vez por lo de la pandemia, pero he visto menos el movimiento en las campañas. Anteriormente sí había como más mítines, había más eventos. Ahora son pocos y muchos le están apostando a las transmisiones en vivo en Facebook, ¿no? Pues los que lo vemos somos periodistas, en realidad, para tener más o menos qué comentar de qué hizo cada uno. Bueno, a mí me pasa. Pero los partidos nuevos, Encuentro Solidario, Fuerza por México y Partido del Trabajo, yo les veo pocas probabilidades, por lo mismo el poco capital político que pueden tener y por las figuras que encabezan. Entonces quedaría conformado con los tres principales. Esto de carro completo, pues no lo sé, ya no estamos en los tiempos de antes, pero la coalición podría tal vez recuperar algunos aspectos. Nada más tendría que agregar, Morena tuvo la mayoría en el Congreso del Estado en la legislatura saliente, terminaron peleados, terminaron entre ellos mismos demandados, se cambiaron de partidos 2, 3 veces, entonces como que quedó mal, y la gente que ve esto, pues tal vez sí se la piense un poquito, ¿no? En quién son o quiénes serán. De acuerdo, y tiene mucha concordancia con lo que se vio a nivel nacional. En las elecciones de 2018 vimos cómo la Cámara de Diputados Federal, pues sí, Morena, esta alianza de Juntos Haremos Historia, tuvo el 50% o aproximadamente el 50% de los escaños, pero si lo trasladamos a los congresos locales, únicamente se quedó con el 22% de todos los congresos locales. Parece, y concuerdo con su visión, licenciado, que sí, no veremos otra vez la avalancha, el terremoto o el tsunami que fue Morena en 2018 por el factor que significaba que el presidente López Obrador estuviera en una boleta. Y creo que es muy correcto y muy válido lo que dice, que podemos ver un cambio y que es muy anticipado todavía hacer una proyección que pueda ser acertada por cómo se mueven la situación. Paso a la siguiente, a la misma pregunta, una disculpa para el licenciado Ulises. ¿Qué podemos esperar igualmente de la Cámara de Diputados y de los municipios Manzanillo, Colima y Tecomán, que pareciera ser los más relevantes del Estado? Efectivamente, bueno, pues en el tema del Congreso del Estado, pues ya lo mencionaba Edgar, a mí sí me gustaría agregar que, bueno, pues Morena se encargó de destrozar la legislatura. Realmente ellos pues ganaron, sí, aquí en Colima pues arrasaron, como en muchas entidades del país, sí lograron muchos escaños, pero pues en un año se dividieron prácticamente, separaron, se dividieron el Congreso, incluso pues ha habido malos manejos, señalamientos entre ellos, y ya no va a pasar seguramente, como lo menciona Edgar, que vuelvan a ganar tantos escaños. Ya la gente, alguien se tuvo que dar cuenta que, bueno, pues no hicieron ni las cosas bien, el presidente no estará en la boleta, Morena ha cambiado, hay muchos frentes, como lo mencionaba hace rato. En el caso de los municipios, bueno, pues en Colima, por ejemplo, en la capital del estado, los candidatos, la generalidad de los candidatos que están compitiendo, por lo menos los punteros, que están compitiendo por el ayuntamiento, por la alcaldía, no son personas que han tenido una carrera cercana a la gente. Por ejemplo, está Gisela Méndez, que fue secretaria de Movilidad. Ella, pues durante el tiempo que fue secretaria de Movilidad, pues, la mujer se la pasaba viajando,
en otros países incluso, realmente no han tenido cargos cercanos a la sociedad y les ha costado mucho en la capital del estado. En Villa de Álvarez, por ejemplo, Guillermo Toscano, que es el candidato de Morena, él fue diputado, él es el diputado con licencia, él hizo campaña por la alcaldía de Villa de Álvarez desde que llegó a la legislatura. O sea, él desde que llegó como diputado empezó a hacer campaña por Villa de Álvarez. Entonces, pues sí, los punteros en el caso de Villa de Álvarez, pues son exfuncionarios que ya estaban haciendo campaña desde hace muchos meses. Entonces, pues obviamente la campaña en Villa de Álvarez está más movida. En el caso de Manzanillo, que bueno, pues sería la ciudad más grande del estado y obviamente con el poder económico, tomando en cuenta el puerto, la importancia que tiene Manzanillo, pues sí es mucho más polarizada, ¿no? Está la exalcaldesa, Griselda Martínez, que quiere reelegirse. Ella incluso capitaliza un atentado del que fue víctima en el 2019. Ella utiliza ese atentado que sobrevivió, lo utiliza como parte de su campaña. Entonces, precisamente, pues quiere mover esas fibras, aterriza el discurso del presidente de la República. Incluso ella tiene una conferencia matutina todos los días y se llama Las Mañaneras de Griselda. Ella sí, descaradamente, pues hace la campaña del gobierno federal, la aterriza, utiliza todos los recursos buenos, malos, mañas, todo a su alcance. Y bueno, pues sí le da esa polarización contra Jorge Luis Preciado, un político que un día senador, ya fue diputado, ya contendió por la gubernatura, ahora está buscando la alcaldía de Manzanillo. Y bueno, pues aquí en Manzanillo la batalla es entre ellos dos, pero pues sí se están dando con todo allá, ¿no? Entonces, el panorama no es tan fácil realmente así para decir cómo pueden quedar. Por ejemplo, en Manzanillo, pues puede ser el hartazgo de los que estuvieron ya con Griselda, que dijeron ya no queremos esto, o puede ser que a Jorge Luis Preciado ya les parezca muy desgastado. En el caso de Colima, la capital del estado, pues son prácticamente desconocidos para la gente, sí en el círculo rojo, sí en los círculos de políticos, pero para la gente pues podrían ser inclusive cualquiera. Y en el caso de Villa de Álvarez, pues son los tres punteros, ya fueron funcionarios, están cercanos a la gente desde hace bastante tiempo, ya hacían campaña cuando eran funcionarios, entonces sí es mucho más movido en Villa de Álvarez. Esa es como que la lectura municipal. Claro, sí, vemos no solo exclusivamente en el estado de Colima, pero también como muchos legisladores. Y ya vi que el licenciado Edgar quiere hacer un comentario ahorita le doy la palabra, pero como muchos legisladores a nivel local buscan dar el brinco a las presidencias municipales, a las alcaldías. Claro. Y es una plataforma pues muy útil el Congreso, porque les da la capacidad de establecer una relación pues más estrecha con la gente, darse a conocer y establecer una plataforma de visibilidad. Y ahora sí, licenciado Edgar, su comentario, por favor. Únicamente, bueno, lo de las alcaldías está padrísimo. Tendrías que conocer un poco el contexto para ver, por ejemplo, la capital, ¿no? Hay exalcaldes compitiendo, gente que ya le buscó anteriormente, entonces va a poner interesante. Pero retomando lo que decía Ulises respecto a Manzanillo, sí hay que poner atención en Manzanillo. Manzanillo es la ciudad más grande y puede inclinar la balanza en la elección al gobierno del estado y puede afectarle a Morena. Claro. El impulso que tiene Jorge Luis. Jorge por poquito y gana la elección a gobernador en la anterior contienda. Entonces, si se sabe jugar muy bien Jorge, puede ganar simpatías para Meli Romero de la coalición y eso le tumbaría importantes votos a Indira Vizcaíno. La señora Griselda, presidenta con licencia, pues tiene en su contra todo eso que dijo Ulises y la verdad suena como a chiste para ustedes que están allá. Pero después del atentado, la señora puso la camioneta donde atentaron contra ella, la puso en la presidencia en exhibición. Sí, como museo. Con la blusa ensangrentada, ¿no? Se fue como belga al museo. Y sí, y la verdad hay mucha decepción en Manzanillo por la gestión que ha tenido Griselda y el pleito que trae con los periodistas de aquí. Y el manejo de la pandemia, ¿no? También creo que ha sido fundamental en este tema. Ahora en los tamales, gente con chalecos de Morena, ¿no? Repartiendo tamales en plena pandemia y la señora no importa, no pasa nada. Entonces, sí hay que poner ojo. Quien gane, Antonio, Manzanillo y Tecomán, con eso tiene. Con eso.
Claro, entiendo que son las zonas con mayor concentración de población y viendo las cifras de cuando fueron las votaciones en 2016 para que eligieran a quien es hoy gobernador Ignacio Peralta, pues con 270,000 votos ganó la elección, lo cual hay alcaldías en la Ciudad de México que se requieren más de 270,000 votos para ganarlas. Entonces, es de las ventajas y de las bondades que nos da Colima. Al ser un estado con un padrón que podemos identificar de una manera más sencilla, podemos saber, como dice el licenciado Edgar, que si se gana Colima y se gana Tecomán, se ganó la gubernatura. Entonces, me parece muy relevante también y me gustaría destacar lo que mencionan pues de esta candidata que sufrió un atentado y utilizó este vehículo como manera de pues victimizarse, ¿no? Dar a conocer que ella sobrevivió a tal hecho y por lo tanto pues postrarse como una figura heroica, se podría decir. Y una vez que ya hablamos acerca de los distritos locales, de las alcaldías, Colima cuenta con 2 diputaciones al Congreso de la Unión, al Congreso Federal, 2 distritos electorales federales, en los cuales si vemos una figura del estado, si vemos alguna foto, pareciera que se corta el estado a la mitad, uno está al norte, el otro al sur, y al ser 2 pareciera que pues son puestos competidos. ¿Qué nos podrían decir, pregunta para ambos, sobre los aspirantes a las diputaciones federales? ¿Quién parece que despunta más? ¿Serán los candidatos de la alianza, PAN, PRI, PRD? ¿Será Morena? Y si nos pudieran comentar quiénes ganaron también en 2018, quiénes estaban de diputados federales y qué esperar para los diputados federales de Colima. Vamos a empezar ahora con el licenciado Edgar. Licenciado Edgar. Hola. Sí, lo escuchamos bien. No sé si nos puede escuchar. Perdón, dejé de escuchar. ¿Cuál es la pregunta? Perdón, Antonio. La pregunta, no se disculpe, licenciado, era acerca de las diputaciones, los 2 distritos federales que tiene Colima. ¿Qué podemos esperar de los candidatos que ya van a cumplir un mes de estar haciendo campaña? Ok, he platicado con los candidatos de la coalición, con los candidatos de RCP, con todos los que están ahora participando, y la oposición lo que quiere es quitarle la mayoría a Morena en la Cámara de Diputados, ¿no? Están empeñados en ello. Para las designaciones de aspirantes, pues hubo encerronas que les llevaron días a la coalición para poderlo definir por parte del PAN, PRI, PRD en el distrito 2, que es lo que corresponde a Manzanillo, Tecomán, esta parte. Es importante la votación, pues tiene a un candidato que desde siempre ha estado en la función pública, es un líder de los limoneros, tiene gran trayectoria y la coalición le está apostando para podérsela llevar con él en el distrito federal número 2. Tiene un respaldo importante del empresariado y de ciertos sectores por su trayectoria. La coalición, por su parte, en el distrito número 1, pues es Jesús Rivera, un panista joven, ya fue diputado local, tiene muchas simpatías, y pues yo veo en el distrito 1 que le están apostando un poco más a la simpatía, ¿no? Y a la limpieza de alguna forma de trayectorias, además de los acuerdos que hicieron de la coalición para poder negociar quién encabezaría las candidaturas. Tanto las aspirantes a las diputaciones locales como las federales me parece que fueron muy peleados en los internos de los partidos. Por el lado de Morena, pues vemos también a los aspirantes pues que están trabajando todo en el respaldo hacia el presidente de la República, y pienso que aquí lo que vamos a ver es lo que la gente percibe respecto a las aprobaciones que se han hecho allá, porque es el discurso por parte de la oposición, el golpe, porque así lo manejan, el golpe a la desaparición de los fondos, de todos estos apoyos que afectan a la Universidad de Colima, que afectan
a la cultura, al deporte, lo están usando de esta manera y pienso que podrá ser ahí, en caso de que gane la coalición, pues un voto de castigo, ¿no? No sé muy bien cómo vayan al proceso federal. Están haciendo todos campaña en conjunto. No veo yo por separado a los federales de la candidata a la gubernatura. En realidad están pegados, pero sí puede hacer la diferencia, por ejemplo, en el Distrito Federal número 1, que corresponde a la parte norte de Colima, el hecho de que el Sindicato de Trabajadores de Gobierno pues ha manifestado abiertamente su respaldo a la candidata de Movimiento Ciudadano. Aquí yo pienso, me atrevería a decir que los votos que le roben, ya sea al PRI o a Morena, es lo que puede hacer la diferencia. El Partido Verde le apostó a el exsecretario de Desarrollo Rural, presidente municipal de Colima también, y esto va a afectar en el voto tanto a la coalición como a Morena, perdón. Va a haber ahí el voladito, ¿no? Finalmente. Y en Manzanillo, Tecomán y demás, pues yo sí veo posibilidades de que pudieran ahí tal vez recuperar la coalición. Yo veo por todo el impulso que puede tener con la candidatura, insisto, de Jorge Luis Preciado allá en Manzanillo, y que eso podría beneficiar a muchos, ¿no? De alguna forma. Puede ser que también yo me equivoque, pero es la percepción que tengo hasta el momento. Coincido con muchos puntos que menciona el licenciado. Creo que uno de los dilemas o una de las preguntas más grandes que nos hacíamos al ver que el PAN, el PRI y el PRD iban a ir juntos en muchas diputaciones federales, hacer va por México, sí por México, esta convocatoria para quitarle espacios al partido que está en el poder, Morena PT. No sabíamos cómo se iban a repartir exactamente estos acuerdos para las posiciones. Y en estados como Colima, donde pues, a nivel federal teníamos 2 diputaciones y el candidato a gobernador, iba a estar sin duda muy disputado el quién iba a tener las candidaturas o de qué partido venir las candidaturas para los 2 distritos. La misma pregunta para el licenciado Ulises Zamarroni. ¿Qué esperar de los contendientes a las diputaciones federales? Y también, no tengo el dato preciso, pero quien contiende para ser gobernadora, pues viene de ser diputada federal. No sé por qué distrito haya sido, si por el 1 o por el 2, pero el presente es que una diputada federal viene para ser gobernadora. ¿Y qué podemos esperar de los próximos 2 diputados federales? Híjole, pues aquí yo lo veo más, obviamente, por parte de las negociaciones políticas, más allá de Morena, porque en el caso de Morena, por ejemplo, el candidato para el Distrito 1 es Vladimir Parra Barragán, fue diputado local en esta legislatura, es diputado con licencia. Él pues ha sido más reaccionario, ha tenido incluso actos porriles en el Congreso del Estado, una vez en una discusión por un crédito que solicitó el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, cerró el Congreso, se quedó a dormir, encadenó las puertas, pues es de show, es de los morenistas que hacen show, que buscan el protagonismo, el espectáculo, y a él le dieron, literalmente, le regalaron, porque no podía más. Él buscaba, incluso tenía sueños de alguna alcaldía. Realmente su trabajo legislativo, los actos porriles que lo desgastaron políticamente, no le dieron para más y le regalaron la candidatura por el Distrito 1 para una diputación federal. En el caso del PRI y de PAN y del PRD, pues las negociaciones también son así. Por ejemplo, lo mencionaba Edgar, ¿no? El caso de Riul Rivera, de los líderes representantes de limoneros, en el caso de los que han sido electos para otros cargos, es como se van repartiendo políticamente. A ver, para gobernadora tenemos a fulanito de tal, pero para las alcaldías, a ver, esta le toca al PAN, esta le toca al PRI, esta le toca al PRD poquito porque tiene poquita gente, entonces, y además están divididos. El PRD, antes de esta coalición, el PRD tenía como 3 dirigencias, y que era una sola persona cada dirigencia, además, pero bueno,
Y así se fueron dividiendo. Al PRD le van a dar 2 regidurías, le van a dar de esto, y en el caso de las diputaciones federales, ahí entran en las negociaciones los líderes nacionales. A ver, vamos a dejar que la candidata a la gubernatura sea del PRI, pero a lo mejor la diputación, yo quiero una de las dos, me la das al PAN. Y ahí está Riul Rivera. En el caso de los otros, a ver, le vamos a dar entonces la otra al PRI, y así se van designando los candidatos, no solamente aquí en Colima, realmente en los estados donde existe esta alianza, porque tampoco no es en todo el país, pero donde existe esta alianza entre estos 3 partidos, pues es una división, son reuniones maratónicas, como lo decía Edgar, que son reuniones eternas, en las que se van dividiendo como si fueran frijolitos, estos te tocan a ti, estos me tocan a mí, es como si fuera el turista, se van dividiendo las propiedades que más valen y las que menos valen las van dejando para los demás, pero así parece, o sea, el juego de la política, así ha sido esta elección. El único propósito por el momento es derrocar a Morena, es sacar a Morena del panorama, eso es lo que tiene en este momento, y por eso están juntos. Casi te podría apostar que cuando pase la elección va a haber el divorcio de los partidos, y ahora sí a ver quién se queda con los hijos y quién se queda con las propiedades, y así es como lo vamos a ver. Digo, lo dice uno muy fácil, pero la verdad es que así parece, porque incluso lo vemos en los eventos políticos de Meli Romero, por ejemplo, van panistas y están separados, van los perredistas y están por acá, los priistas van en su negocio, no vemos esa unidad que quisiéramos ver en otras campañas, ¿no? Que veríamos con otros candidatos, por ejemplo, con la de Morena, hasta los de Nueva Alianza van y pues, se juntan con los demás, pero en el caso de PRI, PAN, PRD, van, pero están cada quien en su grupo, no es esa conjunción, y cuando pasen las elecciones vamos a ver el resultado de todo esto y vamos a ver cómo el Congreso de la Unión, cómo la Cámara de Diputados se va a separar. Si Morena le ha costado mucho tener una hegemonía, por decirlo de alguna manera, en el Congreso de la Unión en esta legislatura, porque se han dividido a horrores, no quiero pensar cómo va a ser en la otra, que los están reuniendo más a fuerzas que con ese placer que tenían en la campaña pasada. Así es como lo veo. De acuerdo, muchísimas gracias por su intervención. Creo que muy preciso lo que nos menciona acerca de cómo dividir este pastel y cómo se juega realmente la realpolitik adentro de estos escenarios que vemos. No el escenario ideal en el que pues llegan los perfiles que son más competitivos o que son los que la gente apoya más, sino a veces hay acuerdos políticos que se tienen que cumplir para que las cosas sucedan. Es como un engrane, para destrabar una parte tiene que cederse, tiene que haber una negociación, y esto no es algo nuevo, lo hemos visto pues yo creo que en todos los países del mundo, en la mayoría de los procesos, es algo natural del juego de la política. Ahora, ya habían mencionado anteriormente en sus intervenciones que estas son unas campañas diferentes a las que hemos visto anteriormente, no solo en el caso de Colima, pero sí a nivel nacional, porque no podemos tener estos mítines, estas aglomeraciones de 30,000, 20,000 personas en un inicio, en un arranque de campaña, este furor de la gente alrededor del candidato por la pandemia que atravesamos de COVID-19. Aunque, como bien mencionaba el licenciado Edgar, el estado de Colima no ha sido de los que se ha visto más impactados por la pandemia. Afortunadamente no se vio impactado en magnitud como lo vimos en otros estados más al centro del país. Pues sigue estando presente la pandemia en la vida de muchos mexicanos. Lo vemos como las cifras pues crecen al día, aunque parece que estamos en un periodo de estabilidad relativa. Las campañas han tenido que trasladarse, y nos mencionaba el licenciado Edgar y también el licenciado Ulises que ahora pues los eventos de Facebook Live parecen ser la plataforma o este epicentro de las campañas políticas en el estado de Colima. ¿Esto cómo puede afectar positiva o negativamente al voto de los colimenses? Me gustaría empezar ahora con el licenciado Ulises. Híjole, el tema de las redes sociales en Colima, digo, no sé cómo lo perciba Edgar. Por ejemplo, en Mega Noticias, sí, medimos mucho esa parte de las redes sociales, el Facebook, Twitter, Instagram,
incluso ya incursionamos en algunos estados del país con TikTok y cosas de esas, pero en Colima las redes sociales nos han funcionado distinto, y lo vemos también, por ejemplo, en el Heraldo Radio. La gente es de Facebook. Aquí en Colima la gente es de Facebook. Por ejemplo, en Puebla, el Twitter, el Instagram, tienen un auge muy distinto, como en el centro del país, Puebla, el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, todo este conjunto de estados, pues están clavadísimos en el Twitter. En Guadalajara también, Nuevo León, lo vemos en otras entidades. En Colima el Twitter no existe, para acabar pronto. La gente ve Facebook, la gente en el Facebook. Pero aún así los candidatos y sus equipos, ninguno se está confiando, porque están saliendo a la calle. Le están apostando a que la pandemia no existe, todos son inmunes, el cubrebocas es un bonito adorno, sí transmiten prácticamente todo por Facebook, pero están en la calle. Están en la calle. Realmente las campañas políticas no se han bajado a redes sociales como en otras entidades. Las estrategias para redes sociales no son tan importantes. Si hay apuestas, por ejemplo, en Movimiento Ciudadano, el candidato de Movimiento Ciudadano, Leoncio Morán, tiene gente de La Covacha, por ejemplo, que es una organización, una empresa que atiende las redes sociales del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez. El gobernador de Jalisco se mueve en redes sociales y tiene un equipo que trabaja para sus redes sociales, a la que le pagan millones de pesos del gobierno de Jalisco, y esa gente de La Covacha, se llama La Covacha y EUSEN, las dos empresas que trabajan con el gobierno de Jalisco, designaron personal para venir a apoyar a Leoncio Morán, para reforzarlo en sus redes sociales, porque Movimiento Ciudadano le apuesta a las redes sociales, pero es el único partido, son los únicos que le apuestan a esa estrategia, pero aún así el candidato de Movimiento Ciudadano ni siquiera se confía con ellos, prefiere estar en la calle de sol a sol, que es lo que están haciendo los demás. Todavía aquí en Colima esa política arraigada, esa política de contacto, esa política de cercanía, así es como se lleva en este momento todavía, a pesar, insisto, de la pandemia que pareciera que no existe, y lo vemos en la calle, lo vemos en los videos que difunden en sus redes, lo vemos pues en la publicidad, en cómo están manejando la campaña, en los cruceros, como lo hemos visto siempre, en los cruceros, en las colonias, los mítines, las banderas, las playeras, todo lo que hemos visto siempre sigue igual aquí en Colima. Muchas gracias, licenciado Ulises. Ahora para el licenciado Edgar, la misma pregunta. Las redes sociales y las campañas en Colima, ¿cómo podemos relacionar estas dos variables? Yo soy de Twitter, Ulises, yo sí estoy ahí. No, sí, digo, pero yo también me gusta mucho, pero la gente no. Me gusta más porque se arma debate. Es claro. Distinto. Bueno, mira, a lo que me refería en el hecho de que están usando más redes sociales es a diferencia de otras campañas. O sea, efectivamente sí se ve más Facebook, hay más Facebook Live, hay más las páginas de Facebook informativas o pseudoinformativas del Estado, pues les ha ido mejor, ¿no? Con esto de que no puede haber los eventos multitudinarios. Antes tú veías los grandes eventos con música y va a haber banda y te invita fulanito de tal, candidato de tal distrito, y entonces era el hervidero de gente y decías, wow, este va a ganar porque juntó a un montón de personas. Era como una especie de termómetro. Hoy el candidato o la candidata tiene que ir a la colonia y hacer casa por casa con tu cubrebocas, como bien dice Ulises, bien bonito con el logo del partido, ¿no? A entregar algunos volantes. Y si me lo permites, ya no todos le están apostando, como al inicio, a las transmisiones en línea. Y te lo digo por el caso de un aspirante, por ejemplo, del PT a una alcaldía, que se acercó con una persona, yo estaba siguiéndolo en vivo, y entonces le dice, mira, nosotros somos el cambio verdadero, nosotros somos los buenos, la verdadera 4T, o sea, que le estaba diciendo, y la señora ahí, y no sé si siga la grabación, si la hayan dejado, pues le dice, no, ¿cuál cambio? Ni cuál, se le salió tiro por la culata, ¿no? Entonces, como que esta estrategia es una navaja de doble filo, pero por otro lado los despachos que sí los deben de traer, como bien dices, el caso de Leoncio Morán, yo pienso que en los punteros, ¿no? Traen un movimiento de que todos los días suben videos con su dron, la toma aérea, se ve el mar de fondo, entonces
pienso que sí le han metido un poco más en este sentido. Y lo que sí han faltado, Antonio, son los eventos que reunían a mucha gente. Lo han intentado, pero lo que hemos visto, al menos en las transmisiones, es a personas militantes de los partidos y con un número menor. Entonces, antes la herramienta era el que más jala es el que va ganando. Y esa era la estrategia. Hoy muestras a muchos, te denuncian por estar violando las leyes o los establecimientos, las leyes establecidas en contra del COVID, ¿no? De la COVID. Entonces, ahí sí. ¿Qué les ha faltado? Yo pienso que a los candidatos de partidos más pequeños, pues inteligencia para su uso de redes sociales. No se usó Twitter, yo pienso por lo que dice Ulises, en la elección de Ignacio Peralta me parece que sí había el uso de Twitter porque, bueno, más bien fue la elección de Enrique Peña Nieto. Twitter acá fue el boom en Colima, iniciamos muchos tuiteros en ese entonces. Hoy sí se trasladó a Facebook y puedes ver que se dicen de todo, ¿no? En las publicaciones. Y eso incide en la opinión pública. Entonces, aún así, me gustaría agregar por último, hay partidos, no sé si llamarles pequeños o nuevos, el PES, redes sociales progresistas y Fuerza por México, que tú por más que le buscas en sus redes sociales y no encuentras publicaciones nada informativas. Nada. O sea, hoy estuvimos en la colonia Guajardo y saludamos a la gente y ya la foto. Entonces, ahí les ha faltado una estrategia en la que puedan agregar, pues, cuál es el compromiso, qué dialogaron, qué les pidieron, ¿no? No sé, un poco más de contenido. A mí me gusta hacer un resumen de lo que hacen los candidatos y en las que me he visto, mano, para dar la apertura a todos. No publican, no hay nada. Simplemente la candidata de redes sociales progresistas al gobierno del estado, su última publicación es como de hace 2 semanas y no la ves por ningún lado. Entonces no sabes si realmente están haciendo campaña o no, y ahí pienso que sí faltó un poco más de inteligencia para enfrentar la contingencia y la preparación de sus equipos, ¿no? Sí. Sin duda. A reserva de que el licenciado Ulises tenga otro comentario o alguna intervención, me gustaría, ya para ir cerrando este destacado panel que realmente pues, nos ha abierto mucho más la visión acerca de lo que podemos esperar en el estado de Colima, me gustaría ahora empezar con el licenciado Ulises a manera de conclusión. ¿Qué esperar el 6 de junio en las elecciones para gobernador o gobernadora de Colima? ¿Qué tenemos que fijarnos, en qué estar atentos, qué esperar? Yo creo que tenemos que estar atentos en las prácticas del viejo PRI con el nuevo Morena. Tenemos que estar atentos de los acarreos, tenemos que estar atentos de los que hacen, de los delitos electorales, pero desde lo más fino, tenemos que estar atentos de las comunidades rurales, en las cabeceras municipales, en los municipios. Tenemos que estar muy atentos, que se respete lo que decida la ciudadanía. Vemos la polarización verdaderamente va grave. El discurso del gobierno federal, del presidente de la República contra el Instituto Nacional Electoral, que se va replicando en otros estados con candidatos de Morena, pues no sabemos todavía qué efectos pueda tener el día de la elección. Creo que sí tenemos que estar muy atentos a la reacción social y a la reacción de los partidos hacia los resultados que vayan a hacer. Y obviamente va a tener que ver con lo que ha ocurrido en Colima. Edgar lo decía totalmente, pues ya Colima es un estado en el que se repiten elecciones, en el que se hacen elecciones extraordinarias ya casi por tradición. Eso puede volver a ocurrir en este proceso electoral. Lo ideal sería que no, porque sí le daría más certeza a la ciudadanía. Y más tomando en cuenta que el caso de Morena, que no podemos hacerlo a un lado, pues son movidos por un líder. Hay un líder, los demás son como siervos, son militantes, entonces no sabemos qué órdenes se vayan a dar, si se revientan las urnas, si pasa esto, si pasa lo otro. Tenemos que estar muy atentos a las señales que se dan desde Palacio Nacional para saber cómo se van a aterrizar en cada estado. Y entonces ahora sí nosotros, por ejemplo, en el caso de los periodistas, fijarnos desde días antes cómo se están moviendo las cosas.
qué certeza hay, cómo se mueven los paquetes electorales, qué pasa con el tema de la pandemia, cómo están trabajando los institutos electorales locales, los municipales, qué están haciendo. El tema de la seguridad va a ser muy importante. El tema de la bioseguridad en el caso de las medidas sanitarias va a ser también muy, muy importante, pero desde los partidos políticos creo que ahí va a ser la clave, cómo se van a mover este día, y obviamente los ciudadanos vamos a reaccionar con eso. Muchísimas gracias, licenciado Ulises. Licenciado Edgar, la misma pregunta, ¿qué esperar, a qué estar atentos? ¿Qué pasará el 6 de junio en las urnas para el estado de Colima? Me parece que el riesgo, si es que puedo usar esa palabra, ese calificativo, es una elección muy cerrada, porque da pauta a esto. Me robaron la elección, ¿no? Y por lo mismo cerrado, una cantidad importante de personas, pues peleando, confrontando, para que se respeten los resultados. Y el hecho de que no se respeten los resultados por lo cerradísimo, es lo que podría desencadenar, pues, un panorama, pienso yo, negativo para el estado de Colima. Ya lo tuvimos a un gobernador que desafortunadamente se cae su avión y hay que convocar elecciones. Una elección también cerradísima, que se tiene que llamar a otra vez, hacer campaña y otra vez el desgaste y demás, que pues finalmente gana Ignacio Peralta. Entonces, sí lo dice Ulises como, pues ya es tradición, ¿no? Ya estamos acostumbrados. Pero lo que lamentaríamos mucho, tal vez como gente del periodismo, es ver que los actores políticos no respeten los resultados de una contienda. Pienso yo que la civilidad con la que se conduzcan de cualquiera de las partes para decir la autoridad electoral trabajó bien, este es el conteo, debe ser total en esta contienda electoral. Al inicio lo dijo Diana Itzel, lo dijo Itzel, una campaña importante por el número de personas que participan y demás, pero también porque es la estabilidad en un estado pequeño que tiene líos con la inseguridad, que tiene de vecino a Jalisco y a Michoacán, está la mata del narcotráfico, y que lo que menos requiere es tener peleada a la ciudadanía por unos resultados electorales, ¿no? Entonces, ojalá, de verdad, yo pienso que es a lo que hay que estar atentos y que los candidatos realmente, no sé si firmar un acuerdo, porque al final de cuentas firman y al último toman la postura que quieren, ¿no? Pero sí hacerlo como un ciudadano, decir, vamos a respetarlo, y listo. Y que la autoridad electoral también no dé pautas a malos entendidos. Entonces, ahí sí sería interesante también, dentro de su estudio, que contemplaran el parecer de las autoridades electorales respecto a cuál ha sido la experiencia por las anulaciones de las anteriores contiendas y qué es lo que ven en esta, qué riesgo existe, ¿no? Creo que sería mi intervención. Pues muchísimas gracias, licenciado Edgar, licenciado Ulises. Creo que fue una plática sumamente enriquecedora. Como había dicho, aprendimos mucho los que no somos del estado de Colima. Hice una pequeña investigación antes de presentarme a este panel por obvias razones, pero sin duda siempre es bueno tener una visión mucho más general, una visión mucho más informada sobre lo que está pasando. Me gustaría resumir brevemente para darle ya la palabra a Lili y cerrar este webinar, que es parte de una serie de distintos episodios que transmite la Universidad de las Américas Puebla acerca de los procesos de elección en las diferentes entidades federativas que tendrán elecciones a gobernador, más el estado de Puebla y Veracruz, que tienen una presencia importante en nuestra comunidad. Punto 1, son unas elecciones en donde la mayoría de las candidatas son mujeres. Creo que habíamos comentado que en ninguna otra elección para gobernador o gobernadora hemos visto 5 mujeres en el proceso. Creo que es algo para remarcar. Ya había mencionado el licenciado Ulises y también el licenciado Edgar que la primera mujer gobernadora en México fue una mujer gobernadora de Colima. Entonces hay un precedente en ese aspecto para el estado, algo para tener en consideración. Otro punto también para destacar, pues es la incertidumbre, ¿no? Hay 3 candidatos que tienen serias opciones o serias posibilidades para
para llegar a la gubernatura. Parece que los otros candidatos se quedan atrás en la carrera. Vemos, conforme a los comentarios hechos por el licenciado Ulises y el licenciado Edgar, que los partidos Fuerza por México, redes sociales progresistas, y también esta nueva reinvención del partido Encuentro Solidario, antes partido Encuentro Social, no son atractivos para los votantes, o no parecen tener un proyecto que realmente convenza a la gente de Colima, a los colimenses, de que son una opción. Movimiento Ciudadano parece posicionarse como esta tercera vía, como también lo hace en el estado de Campeche, lo hace en el estado de Nuevo León, lo hizo en el estado de Jalisco en 2018. En Colima también podemos catalogarlo como un estado donde tiene posibilidades serias de ganar el proceso. El tema de las encuestas, tendremos que esperar. Yo soy muy partidario que la mejor encuesta que existe pues es la elección, porque al final la gente te dice cómo va a votar, pero no te dice cómo vota en las encuestas de opinión. Creo que es algo a tener en cuenta. Problemas por los que enfrenta la entidad y según entiendo tienen que ser los puntos prioritarios en la agenda del nuevo gobernador. Será el tema de un sistema de transporte que sea eficiente y que pueda cumplir con las necesidades de todos los colimenses, atender el tema de la inseguridad que realmente pues está afectando, como vimos, muchos negocios, está afectando supongo que también al sector turístico en la entidad que tiene playas muy, muy bonitas, como lo es Manzanillo, un centro turístico destacadísimo, histórico para México. En cuanto a lo local, pues vemos a Tecomán, vemos a Villa Álvarez, vemos a Manzanillo y vamos a Colima Capital como los municipios que realmente serán determinantes porque es donde se concentra una mayor cantidad de votos y parece que este es el escenario que tenemos en el estado de Colima. Meli Romero Celis, Aurora Diana Cruz Alcaraz, Virgilio Mendoza Mezcua, Leoncio Morán Sánchez, Indira Vizcaíno Silva, Evangelina Bañuelos y Claudia Yáñez Centeno serán quienes contiendan para la gubernatura y estará la decisión en manos de los colimenses el próximo domingo 6 de junio. Le agradezco muchísimo al licenciado Ulises Amarroni y al licenciado Edgar Torres hayan venido a este webinar, a este evento, parte de la serie que les comentábamos. Se aprecia mucho que hayan aceptado esta invitación por parte de la Universidad de las Américas. Suman mucho a este proyecto que tenemos de ser unos webinars, una serie de webinars que realmente pues traigan a debate estos temas que son necesarios. Sin más dilación, pues le cedo la palabra a Lili para que cierre este webinar. Muchísimas gracias, Toño. Bueno, sin duda este fue un panel muy dinámico donde presentaron perspectivas amplias de la situación que vive Colima. Ahora podemos entender mucho mejor la situación. Agradecemos a los panelistas y al moderador por su participación en esta mesa de debate y les recomendamos al público que un resumen de la sesión estará disponible en la plataforma Elecciones México de la Universidad y de igual forma los esperamos el siguiente lunes 26 de abril donde se estará transmitiendo el webinar El futuro de la agenda pública feminista tras las elecciones. Muchísimas gracias una vez más y pues les deseamos una muy buena noche. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.